Bienvenido, hermano Manuel. Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga y les guarde. Es un gusto para mí saludarles, acompañarles nuevamente en una mañana de estudio y oración. Y para la gloria de Dios, hemos completado ya una semana. Qué bueno es Dios que nos ha permitido tener una semana completa de estudios, sosteniendo la conexión, haciendo posible nuestra comunicación. Dios es maravilloso, Dios es infinitamente bondadoso. Así que bueno, el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio. ¿Dónde lo dejamos el día de ayer? ¿Qué es lo que nosotros estamos estudiando? Estamos estudiando la unidad de texto que consiste en Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulos números 3 al 5, específicamente capítulos 3 y 5, ¿ok? En esta unidad de texto, Romanos capítulo 3 al 5, nuestro objetivo principal al estudiarla es tratar de investigar en esta unidad, estudiándola cercanamente, si el apóstol Pablo manejaba en su argumentación, si el apóstol Pablo utilizaba en su argumentación el argumento de que el ser humano solamente por haber nacido se encuentra condenado. Si el pecado, antes de ser una decisión, es al mismo tiempo la misma naturaleza corrompida que heredamos de nuestros padres. La pregunta que estamos haciendo a Romanos capítulo 3 y 5 es si el apóstol Pablo enseña que el pecado es mi naturaleza, que el pecado es nuestra naturaleza, que nosotros somos pecado, que nosotros hemos sido concebidos como pecado, o si el pecado, el apóstol Pablo lo concibe como una decisión, como un acto que involucra la voluntad, bien sea un acto interno, un acto en el nivel del pensamiento, de los motivos, de los fines, de las intenciones, no necesariamente externo, como ya lo hemos venido diciendo, o si el pecado es definido en Romanos 3 y 5 como un asunto de la naturaleza. Muy bien. Vamos entonces a hacer nuevamente una oración en el nombre de Jesucristo y comenzamos el tema donde lo dejamos el día de ayer. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito, Señor, delante de ti en los méritos perfectos de Cristo Jesús, te agradecemos por concedernos santa audiencia delante de ti, Señor, y pedimos que tu Espíritu sea enviado para guiar nuestras mentes y corazones al conocimiento de toda verdad, y al conocer la verdad de tu palabra como es en Cristo, podamos nosotros ser transformados de gloria en gloria a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, por la fe en su nombre. Amén y amén. Muy bien, quiero pedirle a mi hermano Mauricio que por favor nos proyecte nuestra presentación donde la dejamos el día de ayer. Esto es, hermano Mauricio, nuestra presentación en la página número 14. Nuestra presentación en la diapositiva número 14. Vamos a ver lo que la escritura nos enseña en Romanos capítulo número 3, versículos 1 al 8, como la introducción del capítulo número 3, para luego volver a leerla desde el versículo número 9 en adelante. Muy bien, tenemos allí nuestra presentación. Vamos a leer nuevamente los primeros 4 versículos para ver de qué se tratan estos versículos, concluir como concluimos el día de ayer y luego citarles una referencia externa a la Biblia para que nosotros podamos comparar. ¿Ok? Mira esto. Dice así Romanos capítulo 3, versículos 1 al versículo 4. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Ya lo decíamos que esa pregunta depende de lo que se dijo en el párrafo anterior, porque en el párrafo anterior, desde los versículos 24 al último versículo del capítulo 2, el apóstol Pablo acaba de decir que la verdadera circuncisión, lo que hace genuinamente y constituye genuinamente a un judío, no es la circuncisión hecha con manos, sino es la circuncisión hecha por el Espíritu Santo en el corazón de la persona, que lo habilita, como lo leímos ayer,
para que sea posible para él guardar la ley de Dios. Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 25 al versículo número 28. Entonces, en este pasaje, si anteriormente Pablo dijo que la circuncisión no es la que se hace con mano, la pregunta es entonces ¿de qué valió la circuncisión? Entonces, ¿para qué sirvió? Y el apóstol entonces responde lo siguiente: ¿de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 1. Y dice él: mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, los oráculos de Dios para el mundo gentil, los oráculos de Dios para la gentilidad o el mundo pagano o para las naciones. Versículo 3. Y vuelve a preguntar el apóstol Pablo: pues, ¿qué? Dicen, es decir, ¿qué sucede? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué ocurre si algunos de ellos han sido infieles? Dijimos que preferíamos la traducción infieles porque es exactamente la misma palabra que se utiliza en el versículo 3 de manera positiva y negativa. Es decir, en el versículo 3 la primera palabra incrédulos en el griego es apistos, es decir, es la palabra pistis, la palabra fidelidad o la palabra fiel, pero en negativo, con la preposición o la partícula privativa alfa que convierte una palabra positiva en negativa. ¿Ok? Como dábamos el ejemplo ayer. Si es fidelidad, pistis, le ponemos apistis y se transforma en infidelidad o incredulidad. Ahora, ¿por qué traducimos infidelidad y no incredulidad? Porque el pasaje, como vamos a seguir leyendo, no se trata de fe, sino de fidelidad, porque lo que el pasaje está poniendo en duda o lo que el conflicto ha puesto en duda o lo que el problema de la falta de Israel puso en duda fue la fidelidad de Dios, porque el versículo número 24 de Romanos capítulo 2 dijo que en vez de glorificar a Dios, Israel hizo que el nombre de Dios fuese profanado delante de las naciones a donde fueron. Entonces, si esto es así, citando a Isaías y citando a Ezequiel, el apóstol Pablo, ¿cómo entonces el apóstol Pablo explica la fidelidad de Dios si Israel lo que hizo fue profanar su nombre delante de las naciones? ¿Cómo Dios iba a mostrar su fidelidad? Por eso el versículo pregunta: pues qué, si algunos de ellos han sido infieles. Vuelve entonces a preguntar el apóstol: su incredulidad, o mejor dicho, su infidelidad, ¿acaso su infidelidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Es decir, si el pueblo de Israel fue infiel, ¿Dios también será infiel? Ah, mira cómo responde el apóstol Pablo en el versículo 4. De ninguna manera, a nadie se le ocurra pensar eso. Antes bien sea Dios veraz, veraz es equivalente a fiel, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, mentiroso es equivalente a infiel, y ahora cita la escritura. Y noten que va a citar el Salmo 51. En otras palabras, el apóstol Pablo conoce el Salmo 51, sabe de qué se trata, conoce lo que dice el Salmo y cita el Salmo 51 para decirnos algo impresionante. Y dice así: para que seas justificado en tus palabras. ¿De quién está hablando el Salmo cuando dice para que seas justificado en tus palabras? ¿Quién es el que va a ser justificado en sus palabras? Dios. Dios es el que va a ser justificado en sus palabras. Y luego dice, y venzas cuando fuere juzgado. ¿Quién es el que va a vencer cuando sea juzgado? Dios. ¿Cómo es posible que Dios vaya a ser juzgado? Atención, queridos amigos. Atención, queridos hermanos. Estamos tocando uno de los puntos más difíciles de entender en toda la escritura. Estamos tocando uno de los puntos más impresionantes de toda la revelación bíblica. Dios, de acuerdo con su palabra, ha decidido someterse a sí mismo a un juicio delante del universo, delante de los ángeles no caídos y delante de los mundos que no cayeron. Dios ha decidido someterse a sí mismo a juicio, no porque el universo
le pida cuentas a Dios, no, sino que Dios ha decidido para mostrar su bondad, para mostrar su perfección, para mostrar su sabiduría y para mostrar su amor. Dios ha decidido hacer todo claro y vindicar su nombre en el contexto del conflicto de los siglos, en el contexto de las acusaciones de Satanás. Dios ha decidido vindicar su nombre dando prueba de ello en el juicio al cual ha decidido someterse delante del concilio celestial. Ahora, esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué razón? Miren por qué. Les voy a compartir mi pantalla un segundo. Les voy a compartir mi pantalla un segundo para que nosotros podamos leer juntos aquí en este punto, podamos leer un documento que está escrito por Juan Calvino. Ustedes conocen quién es Juan Calvino. Juan Calvino es el fundador de la teología reformada. Y aquí en su libro, Institución de la Religión Cristiana, página 723, capítulo 21 del libro tercero, mira lo que Calvino dice acerca de Dios. Mira, por favor, lo que Calvino dice acerca de Dios. Mira esto. Lee conmigo, por favor. Alguien que, por favor, hermano Mauricio, si usted puede hacerlo, abra su micrófono y me diga si ustedes están viendo mi pantalla. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, hermano. Ok, mira esto. Miren lo que dice aquí Juan Calvino. Acuérdense quién es Juan Calvino. Juan Calvino es el fundador de la teología protestante como máximo representante de ella, al igual que Martín Lutero. Más que Lutero, Calvino es conocido como el sistematizador de la dogmática protestante, incluso antes de la fórmula de Concord o la fórmula de Concordia. Miren lo que dice Calvino, fundador de la teología reformada. Dice él así, escucha esto. Resumen del presente capítulo y de los tres siguientes. ¿Cuál es el capítulo que Calvino está resumiendo? El capítulo 21 del libro tercero, que habla acerca de la predestinación de unos para la salvación y de otros para la condenación. Y mira lo que dice Calvino acerca de esto. Dice así: decimos pues, como la Escritura lo demuestra con toda evidencia, que Dios ha designado de una vez para siempre en su eterno e inmutable consejo a aquellos que quiere que se salven y también a aquellos que quiere que se condenen. ¿Quién ha decidido eso en su inmutable consejo? Dios. Dios ha decidido y ha querido decidir quiénes son los que se salvan y quiénes son los que se pierden. Y esto lo ha decidido Dios. Y ahora mira esto. Decimos que este consejo, el consejo donde Dios decidió eso, decimos que este consejo, por lo que toca a los elegidos, se funda en la gratuita misericordia divina sin respecto alguno a la dignidad del hombre. Al contrario, es decir, en lo que respecta a los perdidos, mira lo que dice, al contrario, que la entrada de la vida está cerrada para todos aquellos que Él quiso entregar a la condenación. Y atención con lo que va a decir Calvino aquí, señores, atención. Y que esto se hace por su secreto e incomprensible juicio, el cual, sin embargo, es justo e irreprochable. ¡Wow! Miren lo que dice Calvino aquí, por favor. Miren lo que dice Calvino aquí. Muy bien. Ustedes están notando lo que Calvino nos está diciendo acerca de Dios, de su juicio, con el que Él ha decidido salvar a algunos y perder a otros, donde los que se salvan por su misericordia y los que se pierden porque Dios ha querido que se pierdan. Ustedes están viendo lo que Calvino nos dice acerca de su juicio. Calvino dice que el juicio de Dios es incomprensible y secreto. Sin embargo, tenemos que creer que es justo y sin mancha. Les hago una pregunta. El Dios que Calvino presenta aquí, ¿ha decidido presentar de sí mismo las pruebas de su justicia delante del universo? ¿O este es un Dios cuya voluntad es oculta, cuya voluntad no se pone a prueba, cuya voluntad no se manifiesta? Sencillamente Dios hace lo que quiere y nadie le puede cuestionar,
porque lo hace porque es soberano, porque es el líder, porque es el autoritario rey del universo y no ha decidido dar cuenta de su juicio ni de su justicia delante de los ángeles. ¿Este Dios es el Dios de la Biblia? Amigos queridos, escuchen esto, por favor, por amor a Dios. ¿Qué significa entonces Daniel capítulo 7? Donde Dios permite que los ángeles en millares y millares vengan delante de él y los libros son abiertos para que los ángeles verifiquen la justicia de Dios. ¿Qué significa que nosotros los justos, transformados y glorificados, confirmaremos la justicia de Dios? ¿Qué significa que en la corte celestial de Apocalipsis capítulo 4 y 5 y Apocalipsis 17, los ángeles se postren delante de él y digan: dignos, justos y verdaderos son tus juicios, Señor de los cielos. Señor, tú eres digno de reinar. Señor, ¿qué significa eso, queridos amigos? Si la Biblia no enseña que Dios ha dado cuenta de su justicia delante del universo en el día del juicio, entonces el Dios de la Biblia sería el Dios de Calvino, que no le da cuenta a nadie de lo que hace, no manifiesta su justicia, no explica ni da razones de su proceder, sencillamente lo que hace lo hace, no tiene que darle cuentas a nadie, no da juicio, no da en el juicio cuentas de su acción, sencillamente a los que quiere pierde y a los que quiere salva. Punto y final. Pregunto, ¿es este el Dios de la Biblia? No. Vamos a nuestra presentación, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 4. ¿Qué dice la Biblia acerca de este Dios en quien nosotros creemos? La Biblia dice que este Dios se ha puesto a sí mismo a juicio, se ha sometido a sí mismo al juicio. Y por eso dice en esta diapositiva, en Romanos capítulo 3, versículo 4, por eso dice el apóstol: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. ¿De quién está hablando? De Dios. Y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, en el día del juicio, Dios mostrará que Él es el digno vencedor, que Él es verdaderamente justo, que Él es el Dios que ha hecho todo para salvar y que el pecado no tiene excusa. Mira lo que dice el versículo número 5. Atención con esta pregunta que es bien, bien importante. Versículo número 5 de Romanos capítulo 3. Dice así: y si nuestra injusticia, atención por favor, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto que da castigo? Hablo como hombre. Una pregunta, a ver, si Dios es el autor del pecado de los perdidos, si Dios es el que predestina para perdición a los que se pierden, ¿cómo es posible que Dios los vaya a juzgar si es Dios el que los ha elegido para perdición? ¿Se da cuenta lo que Pablo está diciendo? ¿Se da cuenta usted lo que Pablo nos está diciendo acá? ¿Qué es lo que dice la Biblia aquí entonces? La Biblia nos está mostrando que entonces el pecado de los perdidos, el pecado de quien sea que haya cometido pecado, no y no tiene excusa. No tiene excusa. Porque si tuviese excusa, entonces sería parte del plan de Dios para exaltar su propia justicia. Pero si el pecado fuese parte del plan de Dios para exaltar su propia justicia, entonces tiene una función en el plan de Dios. Y si tiene una función, deja de ser pecado. Encontraríamos una excusa de su existencia. Y si encontramos una excusa o disculpa de su existencia, ya dejaría de ser pecado. ¿Se da cuenta? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Mauricio. Mira lo que dice aquí. Mira lo que nos va a decir nuestra interpretación de Romanos capítulo número 3. Siguiente diapositiva, por favor. Mira esto. Ok, Pablo demuestra entonces, como ya lo verificamos, Pablo demuestra conocer el Salmo 51, ¿correcto? Claro que sí, porque cita el versículo 4 del mismo. Pregunto, ¿qué función tiene esa cita del Salmo 51 dentro del argumento de Pablo? ¿Será que la cita tiene como función mostrar que toda la humanidad nace concebida en pecado, que toda la humanidad al nacer ya es pecado, que la misma naturaleza es pecado, que el ser humano nace pecador, condenado y separado de Dios a la ira de Dios? ¿Será que eso dice Pablo? ¿Para qué cita el Salmo 51? Escuchen esto. La función del apóstol Pablo al citar el Salmo 51 nunca es presentar al hombre condenado o pecador desde su concepción. Todo lo contrario, la función de citar el Salmo 51 es exculpar o librar a Dios de toda posible vinculación de causa con el pecado del hombre
o la infidelidad de Israel. Ese es el propósito de citar el Salmo 51. Pablo cita el Salmo 51 para mostrar que Dios no es en nada responsable del pecado del hombre o del pueblo de Israel. ¿Se das cuenta? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. A ver, pregunto, ¿de qué se arrepiente David en el Salmo 51? Porque el Salmo 51 comienza con un sobrescrito. Atención, y este sobrescrito que dice Salmo de David cuando se arrepintió del pecado de matar a Urías Eteo. Escucha, este sobrescrito que no forma parte del primer versículo del Salmo, sino que forma parte como del título del Salmo. Este sobrescrito, así se llama, este sobrescrito formaba parte de los manuscritos hebreos más antiguos, así que era la manera en que todo Israel lo interpretaba y la manera en que posiblemente el Salmo fue designado y escrito para ser interpretado por el mismo David. En el Salmo 51, David se arrepiente del pecado de programar, planificar y programar la muerte de Urías para salvar su nombre, para quedar bien, para vindicar su reputación. De eso se arrepiente David. Ahora les hago una pregunta. Entonces, ¿cómo es posible que Dios diga en Romanos capítulo 3 y el Salmo 51, cómo es posible que Dios enseñe que el pecado tiene una explicación y la explicación es la naturaleza con la que hemos nacido, porque esa naturaleza nos hace pecado, nos hace pecadores, porque si Dios estaría diciendo eso, entonces Dios está diciendo que la naturaleza humana tiene un plan y el plan que tiene es resaltar su justicia, resaltar su gracia. Y si Dios utiliza la naturaleza humana y esta es pecado para resaltar su gracia, entonces Dios está sacando un bien del mal. Dios está sacando un bien del pecado. Y si Dios saca un bien del pecado para sí mismo, Dios está haciendo exactamente aquello de lo que David se está arrepintiendo. Dios estaría utilizando el pecado para programar a la humanidad a través de la naturaleza pecaminosa para que la humanidad glorifique su justicia y su gracia. Y si Dios programa al hombre a través de la naturaleza humana para pecar, o si Dios permitió que Satanás programe al hombre por medio de la naturaleza humana para el pecado, para después exaltar su justicia, entonces Dios está utilizando al mismo Satanás para su plan. Y si Dios hace eso, entonces el autor del mal es Dios y no es Satanás. ¿Se da cuenta lo importante que es esto? Dios estaría siendo acusado exactamente de lo mismo de lo que David se está arrepintiendo. Dios estaría siendo acusado de programar al hombre para el pecado, para luego exaltar su propia justicia. Y eso es exactamente de lo que David se arrepiente. David se está arrepintiendo de programar la muerte de Urías para exaltar su justicia. ¿Se da cuenta? Por eso dice el punto, escucha esto, en Romanos 3, 1 al 8, Pablo rechaza categóricamente la posibilidad de que Dios haya predestinado o programado al hombre o a Israel para infidelidad, con el propósito de aumentar su fidelidad o justicia. Pablo rechaza esa posibilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Mira esto. Vamos a ver esta maravillosa e increíble cita del espíritu de profecía, que por cierto fue predicada en un sermón. Esta cita proviene de un sermón que Elena de White predicó un 20 de octubre de 1888 para los delegados que se habían reunido a la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en Minneapolis en el año de 1888. Y en ese congreso, Elena de White el 20 de octubre, un sábado, predicó esto para ellos. Mira lo que Elena de White dijo aquí. Escuchen esto porque es demasiado importante. Mira lo que ella dice acerca de la naturaleza humana que el ser humano ha heredado de Adán. Mira lo que ella dice acerca de esto. Atención con esto. Dice ella así. Vamos a leer con detalle. Dice, ahora lo que queremos presentar es cómo pueden avanzar en la vida divina. Y ahora mira lo que ella dice. Oímos muchas excusas, y ahora cita las excusas. Elena de White va a citar un ejemplo de las excusas. Mira lo que ella dice. Oímos muchas excusas, abro comillas, no puedo vivir al nivel de esto o aquello. Esa es una excusa que Elena de White está citando que ha escuchado. No puedo vivir al nivel de esto o aquello. Y ahora pregunta ella, ¿qué quieres decir con esto o aquello? ¿Quieres decir que fue un sacrificio imperfecto el que fue hecho por la raza caída sobre el Calvario? ¿Estás escuchando esa
esa pregunta de Elena de White? ¿Quieres decir que fue un sacrificio imperfecto el que fue hecho por la raza caída sobre el Calvario? ¿Que no hay suficiente gracia y poder otorgado a nosotros de manera que podamos desligarnos de nuestros propios defectos naturales y tendencias? ¿Que no fue un completo Salvador el que nos fue dado? En otras palabras, Elena White está diciendo, usted está implicando que el sacrificio de Cristo no nos puede librar de nuestras tendencias naturales. Usted está diciendo eso porque usted estaría implicando que el sacrificio de Cristo es imperfecto, dice ella. Y ahora mira lo que dice la siguiente pregunta. Atención. ¿O intentas arrojar reproche sobre Dios? Y ahora dice, citando otra excusa. Mira la excusa que Elena de White va a citar. Escucha esto. Bueno, dices tú, fue el pecado de Adán. Tú dices, yo no soy culpable de eso y no soy responsable por su culpa y caída. Aquí están en mí todas estas tendencias naturales y no se me debe culpar si ejerzo estas tendencias naturales. Y ahora mira la pregunta que Elena de White hace ante esta excusa. Mira la pregunta que hace. ¿A quién hay que culpar? ¿A Dios? ¿Por qué Dios permitió a Satanás este poder sobre la naturaleza humana? Y mira lo que dice ella, por favor, mira lo que dice. Estas son acusaciones en contra del Dios del cielo. Siguiente diapositiva, mira cómo termina la cita. Mira cómo termina la cita. Y él, es decir, y Dios, si tú lo acusas a él te dará una oportunidad, si tú la quieres, de traer finalmente tus acusaciones en su contra. Y mira lo que dice, mira cómo termina la cita. Entonces él, es decir, Dios, entonces él traerá sus acusaciones en tu contra cuando seas llevado a su corte de juicio. Pregunta ella, ¿cómo es que él está apelando? En otras palabras, ¿cómo es que Dios va a apelar en el día del juicio? Mira cómo Dios va a apelar. Escucha esto. Yo conozco todos los males. En inglés, ella usa la palabra evils. Yo conozco todos los males y tentaciones con los que eres acosado. Escucha esto, por favor. Yo conozco todos los males y tentaciones con los que eres acosado. Y yo envié a mi Hijo Jesucristo a tu mundo para revelarte mi poder, mi fortaleza, para revelarte que yo soy Dios y que te daré ayuda para levantarte del poder del enemigo y darte una oportunidad de que puedas ganar de vuelta la imagen moral de Dios. ¡Ja! ¿Se da cuenta usted lo que ella dice? ¿Se da cuenta usted que Elena de White no concebía ninguna excusa para el pecado, ni siquiera la naturaleza heredada de Adán? Porque el pecado no tiene excusa, porque si tuviese excusa, Dios no lo puede juzgar, Dios no lo puede condenar. Siguiente diapositiva. Mira entonces esto. Si con el pecado o infidelidad del hombre la justicia de Dios fue resaltada, es decir, si en el contexto de Romanos 3, el pecado de Israel o el pecado del hombre, la justicia de Dios fue resaltada, entonces ¿por qué aún puede Dios juzgar al hombre? Oh, ¿saben por qué? Precisamente Dios puede juzgar al hombre porque no es en absoluto responsable del pecado. El pecado no tiene excusa. El pecado no tiene excusa. Porque si el pecado tuviese la excusa de ser cometido por la naturaleza humana, entonces Dios sería el culpable que permitió que su creación fuese inundada por la naturaleza humana pecaminosa. Si eso fuese excusa, entonces Dios lo permitió para engrandecer su justicia. Pero si Dios hizo eso, entonces la teología agustiniana, la teología luterana y la teología calvinista, cuando implica a Dios en la predestinación o programación de la caída de los infieles, entonces le atribuye el pecado o le atribuye al pecado una función. La función del pecado sería el realce de la gloria de Dios. Pero si el pecado tiene una función, aunque sea minúscula, el pecado deja de ser pecado. ¿Se da cuenta?
Siguiente diapositiva. Por esa razón, escuche esto, por esa razón, Pablo nunca citó el Salmo 51, cosa que conocía muy bien, para culpar universalmente a la humanidad desde la concepción o nacimiento. Y nosotros lo vamos a comprobar con nuestros propios ojos, porque después del versículo número 8 de Romanos capítulo 3 viene el 9, y eso es lo que vamos a leer ahora. En el lugar, escucha esto, y vamos a comprobar al leer Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20, vamos a comprobar que en el lugar donde Pablo desarrolla la universalidad del pecado en la historia de la humanidad, el Salmo 51 está totalmente ausente. Pablo no citará el Salmo 51 para decir que la humanidad nació en pecado. Y en el punto del argumento, en el momento del argumento donde Pablo quería convencer a su audiencia de que tanto Israel como las naciones del mundo, todos han cometido pecado delante de Dios, Pablo no dice que el hombre ha caído en el pecado porque ha nacido en el pecado. No dice que el hombre nació siendo pecado. No dice que el hombre nació como pecador culpable delante de Dios, sino que esto es lo que Pablo dice. Siguiente diapositiva. Mira lo que Pablo dice. Vamos a ver si el Salmo 51 está citado aquí por el apóstol Pablo en el sentido en que los teólogos modernos lo utilizan. Vamos a ver si el Salmo 51 está citado aquí en el sentido en que los teólogos modernos dicen que el Salmo 51 debe interpretarse. Mire lo que dice Pablo. Versículo número 9 al 18. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, nosotros, los que estamos hablando en este momento, ¿somos mejores que Israel, que fue infiel delante de Dios? Dice, no, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué significa que todos están bajo pecado? ¿Que han nacido así? ¿Que todos son pecado desde el nacimiento? ¿Qué significa esto? Pablo va a citar la escritura para explicar qué es lo que él quiere decir. Y ahora mira lo que él dice cuando cita la escritura para explicar qué cosa es estar bajo pecado. Vamos a ver lo que él dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pregunto, Pablo dice aquí que el ser humano nace así. Pablo dice aquí que el ser humano nació en pecado. Pablo dice así que el ser humano es un pecado desde nacimiento. No, Pablo está citando toda la escritura, y toda la escritura que cita, tanto de Salmos como de Proverbios como de Isaías, son pecados de desviación, de haber decidido desviarse del plan de Dios, y por eso Dios los puede juzgar. ¿Se da cuenta? Y ahora seguimos adelante. Vamos a ver esto. Vamos a ver si Romanos capítulo número 5 nos presenta el pecado como algo que existe desde el vientre de nuestra madre. Si nos presenta el pecado como existiendo por nuestra naturaleza física, por nuestra humanidad. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a leer nuestra siguiente diapositiva. Esto es Romanos capítulo número 5. Ok. Antes de entrar a Romanos capítulo 5, permítanme hacerles una pregunta. Entonces el Salmo 51, cuando dice en maldad, la palabra hebrea es pesha o peshá. En peshá, en maldad, he sido formado, y en pecado, la palabra pecado es la palabra hebrea hatat. En maldad, pesha, y en hatat, pecado, he sido concebido o me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo el Salmo 51? ¿Qué está diciendo el Salmo 51? Les voy a decir algo muy, pero muy interesante. El Salmo 51 es un salmo que David escribe para arrepentirse
personalmente de un pecado cometido delante de Dios. Y el pecado del cual personalmente David se arrepiente es el pecado de haber matado a Urías Eteo. Y les hago una pregunta. ¿Será que la experiencia individual, personal, poética, salmista, musical incluso, la experiencia artística, musical, poética de David en ese salmo ha de ser aplicada a toda la humanidad de manera universal? ¿Se da cuenta usted? No cometemos la falacia de aplicar lo particular a la universal cuando decimos que el Salmo 51 de David se ha de aplicar a toda la humanidad. Además, si David dice algo acerca de sí mismo, en realidad el pecado del cual habla no sería suyo, sería de su madre, porque dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué sucedió con la madre de David? No lo sabemos, pero podemos utilizar este salmo para decir que toda la humanidad ha nacido en pecado. Hermanos, esto es una interpretación absolutamente ajena a la Biblia. La Biblia no dice eso en ninguna parte. La Biblia no llama en ninguna parte pecado a nuestra condición natural que hemos heredado. En ninguna parte la Biblia dice eso. La Biblia no enseña eso. Eso es filosofía griega, quien interpretaba la realidad humana como siendo una culpa desde el nacimiento. Esto es filosofía griega. Esto no es Biblia. La Biblia no enseña eso. En ninguna parte la Biblia llama pecado a la naturaleza que nosotros hemos heredado. En ninguna parte la Biblia dice que eso es pecado. En ninguna parte la Biblia dice que tenemos que arrepentirnos de haber existido. En ninguna parte la Biblia dice que tenemos que arrepentirnos de la carne que nos constituye. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que el Espíritu Santo se nos envió por medio de Cristo para restaurar nuestra humanidad de manera que la carne pueda morir. ¿Y cómo muere la carne? Romanos 8:13, para que hagáis morir las obras de la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu puede dar muerte a las obras de la carne. Y precisamente el Salmo 51, versículos 10 en adelante, el Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Entonces el mismo David reconoce que la humanidad puede ser renovada, puede cambiar, puede experimentar un nuevo nacimiento que nos hace capaces de hacer la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora bien, una pregunta. Vamos entonces a leer Romanos capítulo número 5. Mira esto. Romanos capítulo número 5 es el locus generador de la teología de Agustín de Hipona. ¿Qué quiere decir locus generador? El lugar donde se origina. El lugar donde se origina la teología de Agustín de Hipona. Este es el lugar donde la teología de Agustín de Hipona se origina. Romanos capítulo número 5. ¿Por qué? Porque Agustín de Hipona entendió Romanos capítulo 5, versículo 12, como que el versículo dice que toda la humanidad entera estaba en Adán cuando Adán pecó. Así que cuando Adán pecó, allí estábamos nosotros. Así que nosotros en Adán cometimos pecado. Nosotros en Adán pecamos. Por tanto, nosotros en Adán somos culpables. Por tanto, de tal manera y de la misma manera como de alguna manera misteriosa yo estaba en mi papá, cuando mi papá se robó aquel juguete de niño, un 24 de diciembre, porque no tenía dinero. Mi papá no tenía dinero para comprar un regalito para sí mismo. Su mamá no tenía dinero y mi papá se robó un juguetito de la juguetería para pasar su noche buena feliz. De la misma manera en que mi papá hizo eso, ¿será que yo estaba allí cuando mi papá tenía 12 años para pecar con él? De tal manera que yo también debo arrepentirme de haberme robado ese juguetito cuando mi papá tenía 12 años. Entonces, ¿por qué la humanidad ha de arrepentirse de un pecado que cometimos cuando estábamos en Adán? ¿Qué significa eso? Hermanos, eso no tiene ningún asidero en la Biblia. Ezequiel 18 dice, el hombre que pecare, esa alma que pecare, esa alma será juzgada, esa alma morirá, el alma que pecare morirá. Y el comienzo de Ezequiel 18 es impresionantemente claro. Dice, hay un refrán en Israel que dice que los padres comieron las uvas amargas y los hijos obtuvieron la dentera. Pero dice Jehová, pero digo yo, Jehová,
que este refrán no será repetido más nunca en la casa de Israel, porque digo yo que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros enseñemos que la humanidad pecó, digamos, realmente, culpablemente en Adán? ¿Cómo podemos enseñar que yo estaba en Adán culpando y comiéndome la fruta que Eva me dio cuando yo estaba en Adán? ¿Cómo podemos enseñar eso? ¿De qué manera la filosofía nos ha arrastrado a pensar eso? Eso es imposible, la Biblia no enseña eso. Y ahora mira esto, escucha esto, mira cómo lo interpreta, mira cómo interpretó Agustín de Hipona este versículo de Romanos capítulo 5, versículo 12. Agustín de Hipona interpretó este versículo así. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, escucha lo que dice la Biblia. Este es Romanos 5:12. Estoy citando la Reina Valera 60, Romanos 5:12. Mira lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, escuchen lo que dice la Biblia, así el pecado pasó a todos los hombres. ¿Dice eso la Biblia? ¿Dice eso la Biblia? ¿Así el pecado pasó a todos los hombres? No, lo que pasó a todos los hombres es la muerte. ¿Por qué? Porque todos pecaron. ¿Cuándo pecaron? Pablo no dice que pecaron en Adán. Pablo dice que todos los hombres se han muerto y todos los hombres mueren porque han pecado. No dice que estaban en Adán presentes, existiendo realmente, culpablemente cometiendo pecado en Adán. Pablo no dice eso. Pablo dice que los hombres se mueren porque han pecado, pero no dice cuándo fue que pecaron, no dice que pecaron cuando estaba en Adán, no dice eso. Pablo dice sencillamente que lo que pasa a todos los hombres es la muerte, no el pecado. ¿Por qué? Porque todos pecan, queriendo decir que todos se mueren justamente, queriendo decir que todos se mueren precisamente como la consecuencia de su propio pecado. Y ahora mira esto, vamos a ver si esto nos lo confirma la escritura en el idioma original. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, miren esto. Esta es siguiente diapositiva. Ok, miren esto. Esto que están viendo en pantalla es Romanos capítulo 5, versículo 12 en el idioma griego. ¿Y para qué lo estoy presentando? Para que ustedes vean algo bien interesante acerca de este versículo. No se preocupen, yo tampoco soy experto en griego. No hay nada que temer. Nosotros vamos a leer exactamente lo que allí dice, palabrita por palabrita, traduciéndolo. Mira esto. Diatuto significa por tanto, ¿ok? Y esa palabrita que dice allí, hosper, esa palabrita hosper quiere decir así como, es decir, por tanto, así como, y luego dice dienos antropos, es decir, a través de un hombre, por tanto, así como a través de un hombre, geamartía eiston cosmon eiselten, quiere decir el pecado al mundo, escucha, el pecado al mundo entró, y luego dice, y por medio del pecado la muerte, caidiaces, jamartías josánatos, quiere decir, y por medio del pecado la muerte, escucha lo que dice, caíjutos quiere decir así también, de la misma manera, caíjutos, de la misma manera, así también, y ahora dice, eispantas antropos, a todos los hombres, josánatos dielsen, es decir, a todos los hombres la muerte pasó. Lo que pasa a todos los hombres es la muerte. Lo que se transmite a todos los hombres es la muerte. Lo que pasa es la muerte. Y ahora mira lo que dice. Mira la manera en que lo entendió Agustín de Hipona. Escucha esto. Y ahora termina la frase que está resaltada en negrilla, la frase en negrilla y en letra cursiva, dice así. Dice, ebhopantes gemarton. Quiere decir, mira esto. Aquí tienes dos posibles traducciones. En esta palabrita, en esta frase, ebhopantes gemarton, aquí tienes dos formas de traducir, dos posibles opciones. Tú puedes traducir, escucha esto, tú puedes traducir, así también la muerte pasó a todos los hombres, y dice, puedes traducir, por, o porque todos en él, o todos en el cual pecaron. Es decir, tú puedes traducir, en una traducción bien forzada, puedes traducir en quien todos los hombres pecaron. Es decir, como diciendo que en Adán todos los hombres estaban presentes cuando pecaron. O tú puedes agarrar esa palabrita que viene después de esa epsilon y la letra fi, f, y viene la jo. Tú puedes agarrar ese jo como un pronombre relativo, tanto masculino, significando Adán, como neutro, significando el argumento mismo. Entonces, la mejor traducción sería considerar el jo en vez de un pronombre relativo masculino, considerarlo como un pronombre relativo neutro porque tienen la misma forma, tanto el masculino como el neutro, y se estaría leyendo así, escucha.
De la misma manera, la muerte pasó a todos los hombres por lo que todos pecaron. En otras palabras, los hombres mueren porque pecan. ¿Se das cuenta? En vez de decir, los hombres mueren porque pecaron en Adán, se podría decir, y se dice mejor, porque es el sentido más natural de la frase, se dice o se traduciría, los hombres mueren es decir, la muerte pasó a todos los hombres por lo que todos pecaron. En otras palabras, los hombres mueren, todos los hombres mueren porque todos pecaron. ¿Se dan cuenta? Esa sería la traducción correcta. Todos los hombres mueren porque todos pecaron. ¿Ok? Entonces, seguimos adelante. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta interpretación de Romanos capítulo número 5? Vamos a ver qué quiere decir. Voy a pedirle a mi hermano Mauricio, por favor, ¿pudieses proyectar la imagen que te envié esta mañana? ¿Pudieses proyectar, por favor, la imagen que te envié? Por favor, si eres tan amable, ayúdanos proyectando esa imagen para que nosotros estudiemos aquí un momentito. Ok, aquí, esa es la imagen, Mauricio. Muchas gracias. Excelente, excelente trabajo. Gracias, hermano Mauricio. Señor te bendiga. Mira, vamos a estudiar un momentito esta imagen que el hermano Mauricio nos está proyectando. Si ustedes ven bien, si ustedes se acercan a sus pantallas o si ustedes le ponen bastante cuidado a sus pantallas, aquí estamos enmarcando, ¿ok? Aquí estamos enmarcando la sección de Romanos capítulo 5, versículos número 12 al versículo 21. ¿Ok? Vamos nosotros a ver qué es lo que este pasaje nos dice. Mira esto. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Ok? Si usted no puede ver bien las letras, yo le pido que por favor tome su Biblia en mano para que usted no se pierda esta argumentación y pueda seguir este tema completamente. Ok, vamos a ver si Romanos capítulo 5 enseña que todos los hombres han nacido en pecado. A ver, Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21 es considerado en los círculos interpretativos como una de las secciones bíblicas más difíciles de interpretar. ¿Pero por qué razón es difícil de interpretar? Porque lamentablemente no se ha considerado la argumentación completa del apóstol Pablo, sino que se ha sacado al apóstol Pablo de contexto como interpretándolo en el sentido de Agustín, en el sentido de Lutero y en el sentido de Calvino. Porque el apóstol Pablo en realidad cuando escribe Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, no está pensando, como lo vamos a ver, que la humanidad nació en pecado por haber pecado en Adán cuando Adán comió del fruto y todos nosotros estábamos con él y todos nosotros nos hicimos culpables con él. No, Pablo no piensa en esos términos. Pablo no es un teólogo agustiniano, Pablo no piensa así, Pablo no piensa en los términos de la filosofía griega, Pablo piensa en los términos de la historia y revelación bíblica. Así que, ¿qué significa esto? Vamos a leer, escuchen esto. Mira esto. ¿Qué es lo que aquí hemos querido hacer con estos recuadros? Ok, ustedes pueden observar en sus pantallas, por favor, que tenemos un recuadro color rojo, ok, tenemos un recuadro color verde y volvemos a tener un recuadro color rojo. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden ver en sus pantallas eso? Muy bien, escuchen cuál es la función de estos recuadros. Mira esto. Romanos capítulo número 5, versículos 12 al 21, se considera una de las secciones más difíciles de interpretar. Pero en realidad, la sección que es bien difícil, la sección que ha resultado difícil para los intérpretes, no es la sección del versículo 12 al 14, que es la primera sección enmarcada en rojo, tampoco es la última sección, los versículos 20 y 21, que es la sección enmarcada en rojo al final, no, sino la sección dura de interpretación, la sección difícil es la sección enmarcada en verde, que es los versículos 15 al 19. Ahora escucha esto, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros proponemos que para interpretar la sección enmarcada en verde, es decir, la sección desde los versículos 15 al 19, nosotros proponemos entender correctamente primero la sección de los versículos 12 al 14, luego la sección de los versículos 20 al 21, que son secciones absolutamente claras, que su sentido es absolutamente fácil de interpretar y comprender. Y cuando nosotros hayamos, por así decirlo, cuando hayamos comprendido el significado de los dos extremos rojos, entonces el significado del cuadro verde
emerge como si fuese un puente para completar el puente o la imagen. ¿Sí me estoy explicando? Se trata de interpretar correctamente y seguramente, interpretar con toda certeza y con toda seguridad el significado de la primera sección, el significado de la última sección. ¿Para qué? Para que una vez que nosotros hayamos entendido bien los dos extremos, el medio, la parte del medio, pueda surgir naturalmente dentro del contexto de los dos extremos. ¿Correcto? Esa es una manera absolutamente genuina, válida y absolutamente correcta de interpretar un pasaje. ¿Ok? Porque si nosotros agarramos el pasaje del medio y lo sacamos haciendo una interpretación distinta a los extremos, entonces el sentido del texto se pierde, porque no sería una unidad, sería una cuestión fuera de contexto. ¿Se da cuenta? Entonces vamos a interpretar la primera sección, el recuadro rojo que está enmarcando los versículos 12 al 14. Vamos a ver qué quiere decir la Biblia con eso. Dice así, Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Miren lo que dice la Biblia. Atención, dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Atención con lo que va a decir el versículo 13. Pues antes de la ley, escucha, antes de la ley, a ver, una pregunta, ¿antes de qué ley? ¿Cuándo llegó la ley? Ya lo vamos a descubrir cuando interpretemos el versículo 20. Escucha esto. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Te das cuenta? Antes de la llegada de la ley, el pecado ya existía en el mundo. Y ahora mira lo que dice. No obstante, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Te das cuenta? En otras palabras, a ver, el pecado ya existía en el mundo, aunque la ley no había llegado, pero no se inculpa o no se imputa de pecado no habiendo ley. Y entonces, mira lo que dice el versículo 14. Versículo 14 dice así. No obstante, escucha, no obstante lo anterior, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Escucha por favor. Pregunta, ¿por qué desde Adán hasta Moisés? ¿Por qué razón el término o el periodo de tiempo de la historia humana? Aquí el apóstol Pablo lo resume desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón resume el periodo de la historia humana desde Adán hasta Moisés? Porque la ley de la que está hablando es la ley revelada, escrita, pronunciada por la misma boca de Dios en el Sinaí. Pregunto, cuando la ley fue pronunciada en el Sinaí, ¿esa ley ya existía antes? Claro que sí, porque Abraham la guardó y porque el pueblo de Israel en Éxodo 16 guardaba el sábado. Y cuando en el capítulo 20 del Éxodo Dios desde la montaña del Sinaí les pronuncia la ley, Dios no está haciendo una ley que no existía antes. Dios está haciendo clara, está revelando, está escribiendo para ellos la ley que ya había dejado antes en sus corazones y en sus conciencias. Por eso lo dice Romanos capítulo número 2, versículo 14, que cuando el gentil que no tiene ley hace por naturaleza la obra de la ley escrita en sus corazones, testifican, ¿qué cosa? Dando testimonio sus corazones y sus conciencias conforme a sus razonamientos en el día del juicio. Quiere decir que Dios, antes de revelar la ley en la montaña del Sinaí, Dios había dejado la obra de su ley escrita en los corazones y conciencias de las personas de todo el mundo, para que Dios pueda ser o considerar al mundo responsable. ¿Ok? Para darles el conocimiento suyo, para considerar al mundo responsable o sujeto de juicio, Dios hizo conocerse a sí mismo y dejó su ley escrita en la mente y corazones de toda la humanidad, pero cuando Israel perdió ese conocimiento en Egipto, Dios vio necesario revelarlo de nuevo y hacerlo claro y manifiesto en la montaña del Sinaí. Entonces, el periodo del cual el apóstol Pablo está hablando cuando dice, pues antes de la ley, es el periodo que existe desde Adán hasta Moisés, porque la ley, de acuerdo a Pablo, llega con Moisés, porque es la ley revelada, la Torá que de acuerdo a la tradición hebrea Dios entrega en la montaña del Sinaí. ¿Ok? Entonces mira esto, dice el apóstol, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y escucha lo que va a decir ahora, escucha por favor lo que va a decir. Dice, aún, es decir, la muerte reinó también aún en aquellos
que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Escucha, a ver, ¿cómo pecó Adán? ¿Cómo pecó Adán? Porque aquí dice que la humanidad que vivió desde Adán hasta Moisés, esa humanidad no pecó a la manera de la transgresión de Adán. Pregunto, ¿cómo pecó Adán? ¿Adán pecó contra una ley escrita en su corazón y su conciencia nada más? ¿O Adán pecó contra la ley de Dios revelada por la misma palabra de Dios para él? Adán transgredió la ley que Dios le dio con su propia boca y que hizo oír a Adán con sus propios oídos. ¿Adán pecó contra una ley conocida y revelada o Adán pecó solamente contra el vestigio y la obra de la ley escrita en su corazón y en la mente? Adán pecó contra la palabra revelada. Adán se rebeló contra la palabra explícitamente revelada por Dios mismo a Adán. Ahora pregunto, ¿la humanidad desde Adán y hasta Moisés pecó contra una ley revelada o la humanidad pecó contra una ley cuya obra y vestigio estaba escrita en su mente y corazón? ¿Cómo pecó la humanidad desde Adán hasta Moisés? ¿Pecó contra la ley revelada o pecó contra una ley que no había sido revelada, sino había sido escrita en la mente y el corazón? ¿Cómo pecó la humanidad? La humanidad desde Adán hasta Moisés pecó contra una ley no revelada, contra una ley que estaba dejada en el corazón y la conciencia. Pero a partir de la llegada de la ley, el pueblo de Israel, que ya había pecado contra la ley de Dios escrita en su mente y corazón, ahora el pueblo también va a pecar contra la ley revelada de la misma manera como Adán pecó contra la ley revelada. ¿Se da cuenta? Y ahora, habiendo dicho esto, vamos a leer la última sección, la enmarcada en rojo, ¿ok? Para que nosotros podamos interpretar el medio como si fuese un puente. Vamos a interpretar la última sección, el versículo 20 y 21. Vamos a ver qué dice este versículo. Escucha esto. 20 y 21, dice así. Pero la ley se introdujo. ¿Cómo es que la ley se introduce? Claro, con la llegada de Moisés. En el monte del Sinaí la ley se introdujo. Es lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 19. ¿Para qué entonces sirve la ley? Fue añadida. La ley se introdujo, se verbalizó, se reveló, se hizo clara, fue puesta delante del pueblo. Eso es lo que quiere decir el verbo. Ahora escucha esto. Pero la ley se introdujo, ¿para qué? Para que el pecado abundase. ¿Te das cuenta lo que eso dice? ¿Te das cuenta lo que Pablo está diciendo que la ley produjo? La ley no terminó con el pecado. La ley no acabó con el pecado. La ley lo que hizo fue hacer que el pecado que ya existía en la forma de un pecado cometido contra la ley escrita en la mente y el corazón, la ley hizo que ese pecado que anteriormente era pecado contra la ley escrita en la mente y corazón, ahora se convierte en pecado contra la palabra revelada de Dios. Que el pecado contra mente y corazón se transforme en transgresión de la ley revelada de Jehová entregada en el Sinaí. ¿Te das cuenta lo que está diciendo Pablo? Pablo dice entonces, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, cuando llegó la ley, porque la ley no acabó con el pecado, sino que hizo el pecado de Israel consciente, manifiesto, revelado, conocido, brutalmente horrendo y horriblemente pecaminoso delante de Israel gracias a la ley. Entonces la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, pregunto, ¿el pecado reinó para muerte desde Adán hasta Moisés? Sí. ¿Reinó para muerte desde Moisés hasta Jesús? Sí. Ahora escucha esto, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora escucha, una pregunta. ¿Qué quiere decir Pablo entonces en estos dos extremos? Es muy fácil, es muy sencillo, pero demasiado sencillo. Lo que Pablo está diciendo en estos dos extremos es que el pecado humano ya existía antes de la llegada de la ley. ¿Y cómo existía ese pecado? Existía como pecado que transgrede e infringe la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Pero cuando la ley fue revelada, ese pecado que ya existía como transgresión de la ley escrita en el corazón y mente, se transforma en la transgresión de la palabra revelada de Jehová, en la palabra revelada de Dios, en la ley revelada. Y el pecado que ya existía se vuelve horrendamente y sobremanera pecaminoso. Ese es el significado de Romanos capítulo 7, versículo 13, cuando el apóstol Pablo dice, y entonces lo que era bueno para mí
vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, por lo que era bueno, produjo muerte en mí, para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Cómo Dios hizo para mostrar que el pecado es excesivamente pecaminoso? Dios mostró con la entrega de la ley que el pecado era horrendo porque transgredía no solamente la ley que Dios dejó en el corazón y la mente de manera natural en el ser humano, sino que también transgredía ¿qué cosa? La voluntad revelada de Dios en la montaña del Sinaí. Eso es lo que significa Romanos capítulo 5. Ahora, aquí viene ahora la interpretación de la sección del medio. Vamos ahora a leer el recuadro del medio. Vamos a leer el recuadro verde, que son los versículos números 15 al versículo 19. Mira esto, escucha esto. Versículos 15 al 19. ¿Están listos para interpretar el recuadro del medio? Vamos a interpretar el recuadro del medio, por favor. Romanos capítulo 5, versículos 15 al 19. Vamos a interpretar el recuadro del medio. Dice así, escucha esto. Vamos a leerlo juntos. Dice así. Pero el don, es decir, el don de justicia, el don de salvación, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, si por la transgresión de Adán, si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí la gente dice, esto significa lo siguiente. Aquí la gente dice así, mira, lo que esto significa es que por el pecado de Adán toda la humanidad se murió. Y como toda la humanidad se murió por el pecado de Adán, entonces toda la humanidad se va a salvar por medio de la gracia de Cristo. Esa es la interpretación universalista, opción número 1. ¿Dice eso la Biblia? Absolutamente no. ¿Quiénes son los todos que murieron? ¿Quiénes son los todos que murieron en el contexto? Los todos que murieron son los que vivieron antes de la ley pecando contra la ley escrita en la mente y corazón, y se murieron también los que quebrantaron la ley revelada en el Sinaí. ¿Para qué? Para que Dios tuviese misericordia de los judíos, que son los que pecan contra la ley revelada, y de los gentiles, que son los que pecan contra la ley escrita en sus mentes y corazones. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando de dos grupos de gente en el mundo. Un grupo que no tiene la ley revelada, son las naciones, los gentiles, y un grupo que sí tiene la ley revelada. Pregunto, ¿cuál de los dos grupos está mejor que el otro? Los dos han pecado, unos contra la ley escrita en su corazón y otros contra la ley revelada en el Sinaí. ¿Y quién es mejor que quién? Ninguno. Dios los encerró a todos bajo el pecado. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Eso es lo que está diciendo la Biblia. En otras palabras, Dios puede manifestar su justicia fuera de las fronteras del judaísmo, porque toda la humanidad, antes de la llegada de la ley, que es el fundamento del judaísmo, antes de la llegada de la ley, toda la humanidad había pecado. Entonces, si antes de la llegada de la ley la humanidad había pecado, entonces Dios puede manifestar su justicia aparte de la ley, no solamente para los que tienen la ley, sino para todos los que no la tenían. No solamente para judíos que tienen la ley, sino para los gentiles que no tienen la ley. Y ahora mira lo que dice el versículo número 16. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Lo que está diciendo el apóstol es que de la misma manera como toda la humanidad se murió a partir de la caída de Adán, toda la humanidad puede entrar en el pacto de Cristo sin distinción de tener o no tener la ley, sin distinción de ser gentil o judío, porque de la misma manera como la condenación de la muerte ya había pasado a todos los hombres desde la caída de Adán, entonces la vida eterna se puede ofrecer para los que tienen la ley y para los que no la tienen, para los judíos y para los gentiles por igual. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 5. Vamos a leer versículo número 17, 18 y 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, es decir, por uno solo. ¿Qué quiere decir?
Hermano, lo que el apóstol Pablo está diciendo es la frase, como decimos en Venezuela: amigos, lo que es igual no es trampa. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, mira, si toda la humanidad se moría sin tener la ley, pues entonces sin tener la ley, la humanidad también puede vivir en Cristo, sin limitar al Mesías, a Israel. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, a ver, judíos, a ver, hermanos míos, a ver, judíos, a ver, hermanos míos, compatriotas de mi nación, a quienes amo, porque yo también soy hebreo, judío, nacido de Benjamín, fariseo, por celo. Ok, Pablo dice, escuchen, hermanos míos, lindos y hermosos, judíos queridos y amados. Si ustedes son capaces de aceptar que antes de la llegada de la ley en el Sinaí, toda la humanidad se moría, ¿por qué no son capaces de aceptar que la justicia de Cristo puede también llegar a toda la humanidad? No solamente para Israel, sino para todos. ¿Por qué no son capaces de aceptar eso? Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por favor, Pablo está diciendo que si Dios fue capaz de permitir que la muerte pasara a todos los hombres antes de la llegada de la ley, ¿cómo es que Dios no va a ser capaz de permitir que la vida de Cristo pase a todos los hombres indistintamente de si tienen o no tienen ley? Eso es lo que dice Romanos 5. Pero entonces vienen los teólogos agustinianos, los teólogos luteranos, los teólogos calvinistas modernos y dicen, lo que Pablo está diciendo allí es que toda la humanidad se encontraba presente en Adán cuando Adán comió del fruto. Y como toda la humanidad estaba presente en Adán cuando comió del fruto, toda la humanidad comparte la culpa y el pecado de Adán. Porque allí dice todos, y yo les hago una preguntita, y si allí dice todos murieron por causa de Adán, ¿no dice que todos vivirán por causa de Jesucristo? Entonces, si dice todo, que todos murieron por el pecado de Adán, entonces ¿será que toda la humanidad se va a salvar por la vida y la obra de Cristo? ¿Toda la humanidad? Porque nos gusta decir, y a los teólogos modernos agustinianos les encanta decir que toda la humanidad está condenada por Adán. Pero si toda la humanidad está condenada por Adán, entonces toda la humanidad se va a salvar por medio de Cristo, porque allí dice que todos pecaron y todos por uno reciben el don de justicia. Entonces, lo que es igual no es trampa. Si todos pecaron, entonces todos serán justificados por Cristo. Pero esa sería una interpretación universalista. Y el versículo número 17 no permite semejante interpretación universalista, porque el versículo 17 dice lo siguiente. Lea conmigo el 17, por favor. El versículo 17 dice así: pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí Pablo elimina la posibilidad de una interpretación universalista, porque aquí Pablo dice que quienes reinarán por Cristo son los que reciben la gracia y el don de la justicia. Entonces, la interpretación universalista no puede ser. Pero entonces, ¿por qué razón la interpretación universalista sigue aplicando para el hecho de que supuestamente todos los hombres estábamos presentes en Adán cuando Adán pecó? Eso es absolutamente ajeno. Eso es pura filosofía griega. Eso es pura teología agustiniana. Eso es pura teología católica. Eso es pura teología protestante. Eso no es adventismo. Eso no es Biblia. Y la Biblia no enseña eso. ¿Te das cuenta? Entonces, pregunto, me despido con esto. Vamos a terminar con esta parte. A ver, escucha lo que dice aquí. Vamos a terminar con esta parte. Versículo número 19. Vamos a leer este versículo, por favor. Escucha esto. Si supuestamente Pablo enseña, versículo 19, si supuestamente Pablo enseña en el capítulo 5 de Romanos que todos los hombres hemos sido nacidos en el pecado, si todos los hombres hemos nacido pecadores solo por haber nacido. ¿Por qué? Porque Adán pecó y Adán cayó. Si Pablo enseña eso, entonces vamos a ver cómo se interpretaría el versículo 19. Dice así, escucha esto. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y entonces todos los teólogos agustinianos, luteranos y calvinistas se alegran al leer eso. Todos dicen, ahí está, hermano Manuel, ahí está, hermano Manuel. ¿Se da cuenta que Pablo dice que todos han sido constituidos pecadores por causa del pecado de Adán? ¿Y por qué no leen la última parte del versículo? Porque el versículo dice que también por la obediencia de uno, por la vida buena, perfecta, completamente justa de Cristo, los muchos... Y dirá, no, pero es que ahí dice muchos, no dice todos. Y pregunto, ¿en el mismo versículo no dice muchos arriba? Porque así como por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y luego dice el versículo, así también por la obediencia de uno, los muchos
serán constituidos justos. ¿Significa entonces que todo niño que nace es justo gracias a la obediencia de Cristo? No, 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 dice un teólogo agustiniano. No, 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 dice un teólogo luterano. No, 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 dice un teólogo calvinista. No, 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 no. Todos fueron constituidos pecadores por Adán. Y yo pregunto, ¿y todos no son constituidos justos por la obediencia de Cristo? No, 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 no. Entonces una pregunta, ¿se dan cuenta la inconsistencia de la interpretación? ¿Se dan cuenta la incoherencia y la inconsistencia de interpretar de un lado sí y de otro lado no? ¿Se dan cuenta? De un lado sí y de otro lado no. Eso es una inconsistencia, eso es una falacia lógica, eso es una cosa horrenda de la interpretación. ¿Y qué significa entonces eso? ¿Qué significa lo que Pablo dice? Lo que Pablo dice es que toda la humanidad estaba bajo el juicio de Dios. Toda la humanidad había incurrido, escucha, en la condenación de la muerte. Toda la humanidad estaba en la condenación de la muerte antes de la llegada de la ley. Lo que la ley hizo no fue acabar con el pecado. Lo que la ley hizo fue mostrar que toda la humanidad estaba justamente bajo el juicio de Dios. ¿Para qué? Para que la justicia de Cristo llegara no solamente para los que están bajo la ley, sino para los que no tenían la ley, que son los gentiles. Para que de la misma manera como la muerte afectó a todos, la justicia de Cristo también pueda afectar a todos, indistintamente de raza, indistintamente de religión, indistintamente del lugar donde hayan nacido, indistintamente de si tienen la ley como judíos o si son gentiles. De eso se trata Romanos 5. Justicia de Cristo para todos, independientemente de si son israelitas o son gentiles, independientemente de si son hebreos o son extranjeros. La justicia de Cristo es para todos, porque lo que es igual no es trampa. De la misma manera como todos estaban bajo el juicio de Dios porque todos se morían, de la misma manera todos los que viven pueden disfrutar del don de Dios en Cristo por medio de la justicia de Cristo que se ofrece ya no solamente para Israel que tiene la ley, sino para todas las naciones que no tenían la ley. Eso es lo que significa Romanos capítulo 5. Me despido con una pregunta. Me despido con una pregunta que vamos a responder el día domingo. Me despido con una pregunta que vamos a responder el día domingo. Por favor, tenga esta pregunta en su mente para responderle el día domingo. Conserve esta pregunta en su mente. Recuérdela, por favor. Medítela durante todo el día. Medítela durante el fin de semana. Piense en esta pregunta que vamos a responder el día domingo. Les hago una preguntita aquí. Dice Pablo aquí que la naturaleza humana de Adán era la misma que la de Cristo. Eso no está en ningún lado. Eso no lo dice en ninguna parte. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está hablando de eso. Pablo nunca ha comparado la naturaleza de Adán con la naturaleza de Cristo. Nunca las ha comparado. Jamás las compara. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que la naturaleza de Cristo es la misma de la de Adán. En ninguna parte, en ninguna parte. Aquí Pablo lo que compara es el don de Cristo, de obediencia, de justicia, con el pecado o transgresión. No compara la naturaleza de uno con la de otro. Y en ninguna parte de la Biblia se hace semejante comparación. La pregunta es, entonces, ¿de dónde hemos sacado esa comparación? Buena pregunta para el domingo.